El fotógrafo de los muertos. Eduardo siempre había sido un fotógrafo apasionado por los lugares olvidados, los rincones oscuros donde el paso del tiempo parecía haberse detenido. Su cámara era su única compañía cuando buscaba nuevas historias que capturar con su lente. Un día, mientras paseaba por un viejo cementerio en las afueras de la ciudad, decidió que ese sería su próximo proyecto. El cementerio de San Esteban, conocido por su antigüedad y su aura sombría. Nadie se acercaba mucho a ese lugar. Estaba aislado, cubierto de maleza, y las lápidas estaban desgastadas por los años. Perfecto para lo que él quería. Esa mañana, Eduardo se internó en el cementerio con su cámara de película, que ya tenía algunos años, y cuyo disparador sonaba con un eco peculiar. No era un día soleado, sino gris y nublado, lo que le daba al lugar una atmósfera aún más siniestra. A medida que avanzaba entre las tumbas, los ecos de su respiración se perdían entre las sombras, y los árboles se alzaban como figuras espectrales. Sacó varias fotos, capturando las figuras de las tumbas, las cruces dobladas y la quietud de la muerte. Al día siguiente, ansioso por revelar las fotos, Eduardo se sentó frente a su mesa, introduciendo las películas en los líquidos reveladores. Las imágenes empezaron a tomar forma, una a una, pero algo extraño comenzó a ocurrir. En cada foto, entre las lápidas y las sombras, había figuras que no estaban allí cuando tomó la fotografía. Personas de rostro difuso y cuerpos etéreos, sus ojos vacíos, miraban directamente a la cámara. Al principio pensó que era un error en la exposición, tal vez un reflejo en el lente o un juego de sombras, pero al observarlas con más detalle, notó algo mucho más perturbador. Las personas en las fotos no eran figuras borrosas ni reflejos mal capturados, eran muertos. Los rostros, aunque borrosos, eran los de personas que claramente habían fallecido hacía décadas. En una de las fotos, una mujer de rostro pálido y ojos vacíos estaba de pie junto a una tumba, sonriendo de una manera grotesca. En otra, un hombre de barba gris, con ropa antigua, observaba fijamente desde el fondo, casi como si hubiera estado esperando ser fotografiado. El horror comenzó a apoderarse de Eduardo. ¿Cómo era posible que personas muertas aparecieran en sus fotos? Decidió regresar al cementerio para investigar más a fondo. Al llegar, la sensación de inquietud que había sentido la primera vez se intensificó. El aire estaba pesado, y el lugar, aunque solitario, parecía respirando a su alrededor. Volvió a caminar por las mismas tumbas, buscando la escena de las fotos. No había nada raro a simple vista, pero al encuadrar con su cámara, algo le llamó la atención. Una tumba en particular, la de una mujer cuyo nombre estaba apenas visible, había aparecido en varias de las fotos que había revelado. No solo la tumba, sino también la figura de la mujer que estaba allí, observando fijamente, como si se hubiera levantado de su tumba solo para ser capturada por la lente. Eduardo comenzó a temblar. Decidió tomar una foto de la tumba, pero esta vez, al instante, la imagen que apareció en la pantalla del visor no era la misma. En lugar de la lápida y las flores marchitas, aparecía la misma mujer, ahora más nítida, con los ojos abiertos de par en par, mirando directamente hacia él. Su boca se había curvado en una sonrisa macabra. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Las imágenes seguían apareciendo en su mente, y una sensación creciente de desesperación lo invadió. Decidió investigar sobre la mujer en la foto y descubrió que se llamaba Margarita Paredes, una mujer que había desaparecido hacía más de 40 años. Según los registros, nunca se había encontrado su cuerpo, pero su tumba estaba allí, en el cementerio, como si hubiera sido enterrada sin que nadie supiera cómo o por qué. La obsesión de Eduardo creció. Continuó tomando fotos en el cementerio, y con cada una, las figuras se volvían más claras, más definidas. Aquellos que habían estado muertos durante años empezaron a aparecer con una precisión aterradora. Los rostros, antes borrosos, ahora eran reconocibles. Amigos, familiares, incluso desconocidos,
todos ellos muertos y desaparecidos, atrapados para siempre en sus fotos. Pero pronto comenzó a suceder algo más inquietante. Cada vez que Eduardo revelaba una foto, sentía una presencia detrás de él, como si alguien lo estuviera observando. En las noches, cuando intentaba dormir, oía susurros en la oscuridad. A veces, veía figuras en las sombras de su habitación, pero al encender la luz, no había nada. Aterrorizado, miró las últimas fotos que había tomado en el cementerio, y fue entonces cuando las vio, sus propias figuras en las fotos, mirando fijamente a la cámara. En una foto, estaba de pie junto a una tumba, pero no era su rostro el que aparecía reflejado. Era el rostro de un hombre que había muerto en ese mismo cementerio años atrás. Eduardo comprendió entonces que la cámara tenía un poder sobrenatural. Algo maligno se había ligado a ella, algo que no solo fotografiaba la muerte, sino que la capturaba y la retenía, trayendo las almas de los muertos al presente. Y ahora, parecía que la cámara también lo había marcado a él. En su desesperación, intentó deshacerse de la cámara. La rompió, la tiró al río, la enterró en el jardín de su casa. Pero siempre, de alguna manera, la cámara regresaba a él, intacta, con nuevas fotos reveladas, y en cada una de ellas, las mismas sombras, los mismos rostros, cada vez más cercanos, observándolo con ojos vacíos y una sonrisa que ya no podía borrar. Una noche, Eduardo dejó de aparecer en las fotos. Nadie volvió a verlo, pero en cada foto tomada del cementerio, siempre había una figura más, con un rostro conocido, que no estaba allí en el momento en que la cámara hizo clic. La figura del fotógrafo, su cuerpo inmóvil, observando la lente con ojos vacíos. El fotógrafo de los muertos nunca fue encontrado, pero su cámara sigue existiendo, guardada en un rincón polvoriento del cementerio de San Esteban. Y siempre, cuando alguien la sostiene y dispara, las figuras muertas comienzan a aparecer una vez más, y Eduardo, con su cámara en mano, se asoma en el borde de la foto.